En las cocinas donde el tiempo parecía correr más lento, las recetas con masa de croissant de Betty Crocker no solo horneaban delicias, sino que creaban momentos que quedaban grabados en la memoria. Eran esas preparaciones que convertían un domingo cualquiera en una pequeña celebración, donde el crujir de cada capa de hojaldre era sinónimo de hogar. ¿Cuántas de esas tradiciones sencillas pero profundas hemos dejado de lado y por qué no las recuperamos de nuevo? Los bollitos de croissant rellenos de hamburguesa con queso fueron de esas recetas que parecían pura magia cuando comenzaron a aparecer emparrilladas durante los años 70. La idea era simple: colocar dentro de la masa una hamburguesa sazonada con queso y hornearla hasta dorar. En lugar de un sándwich común con pan, se obtenía un bolsillo tibio que mantenía todo jugoso por dentro. Era limpio, portátil y evitaba el problema del pan empapado típico de los asados. Las familias adoraban lo fácil que era preparar varias al mismo tiempo y a los niños les fascinaba descubrir que, tras morder lo que parecía solo pan, había una hamburguesa esperándolos dentro. Se volvieron el plato estrella para cenas improvisadas con vecinos o comidas rápidas de sábado en la noche. Y se consolidaron como una de esas recetas Betty Crocker que quedaron grabadas en la memoria. Los bocaditos de camarón con croissant fueron símbolo de cómo la cocina económica también podía sentirse glamurosa durante el auge de las fiestas con cócteles en la América de mediados de siglo. Bastaba con envolver un camarón en masa, a veces con un poco de queso crema o hierbas, y hornearlo hasta que inflara y dorara. Al salir del horno parecían delicados hors d'oeuvre de restaurante, aunque se preparaban con ingredientes de supermercado. Eran favoritos en noches de cartas o celebraciones festivas porque vestían la mesa de elegancia sin necesidad de gran destreza. Tenían lo suficiente de marisco para sentirse especiales, pero sin ser costosos. La combinación del camarón con la masa hojaldrada daba un aire festivo inmediato, y para muchos fue la primera vez que probaron mariscos en casa de una manera celebratoria. Las tartaletas de natilla con croissant eran uno de esos postres sencillos que transformaban un poco de leche y azúcar en algo con apariencia refinada. Inspiradas en la clásica tarta de natilla, se preparaban presionando la masa en moldes pequeños y rellenándolos con una mezcla ligera antes de hornear. El resultado eran mini tartas cremosas en el centro y crujientes en los bordes, lo suficientemente elegantes como para servir a visitas incluso en tiempos de escasez. Eran prácticas, porque se podían hornear en docenas y conservaban bien para loncheras o meriendas nocturnas. La sencillez de la natilla, unida al encanto de la masa, las convirtió en un postre querido, que sobrevivió durante décadas en los recetarios comunitarios. Las empanadillas de pollo con gravy en croissant eran la salvación de la temporada festiva, cuando las sobras llenaban el refrigerador. En vez de recalentar un plato monótono, se colocaba dentro de la masa un poco de carne deshebrada con salsa, se doblaba y horneaba hasta dorar. De pronto las sobras de Acción de Gracias o Navidad se transformaban en una comida nueva, práctica y deliciosa. La receta se difundió rápido, porque convertía lo repetitivo en algo apetitoso, perfecto para loncheras o cenas express. La masa sellaba el sabor y mantenía el pavo jugoso sin que la salsa se derramara. Era una de esas ideas ingeniosas que recordaban cuán versátil podía ser la masa de croissant. Los croissants rellenos de chocolate y malvavisco eran una forma nostálgica de llevar el sabor de las fogatas al interior del hogar, sin necesidad de salir al patio. Se colocaba un trozo de chocolate y un malvavisco dentro de la masa, se enrollaba y horneaba hasta que la corteza quedara dorada y el interior se fundiera en dulzura pegajosa. Para los niños era como descubrir un caramelo escondido en un pastelillo. Para los padres, un postre rápido que apenas requería esfuerzo. El olor de chocolate y malvavisco escapando del horno bastaba para reunir a todos en la mesa con expectación. Eran especialmente populares en pijamadas o noches de película, cuando los s'mores al aire libre no eran una opción. Betty Crocker mostraba con estas recetas que hornear también podía ser un juego, un motivo para compartir risas y dulzura, que quedaba grabada en la memoria. Las empanadillas de pollo estilo pot pie con croissant eran la respuesta perfecta para esas noches agitadas en que la familia quería un plato reconfortante, pero sin tiempo para hornear una cazuela completa. En vez de amasar una base tradicional, se colocaba el relleno de pollo dentro de la masa, se doblaba y horneaba en pequeños pasteles portátiles. Tenían todo el sabor cremoso de un chicken pot pie clásico, pero con la comodidad de un formato para llevar. Para los padres era una forma práctica de aprovechar pollo y vegetales congelados, y para los niños un bocado fácil de sostener y sin desorden. Rápidamente se convirtió en una receta infaltable en los libros de Betty Crocker, un ejemplo de cómo lo práctico podía seguir siendo hogareño y reconfortante.
Los giros de croissant con canela y azúcar eran quizá uno de los dulces más simples, pero capaces de transformar una tarde común en un momento especial. Bastaba con cortar tiras de masa, pincelarlas con mantequilla, espolvorear canela y azúcar, torcerlas y hornearlas hasta dorar. Salían crujientes en los bordes, suaves en el centro y lo suficientemente dulces como para hacer que los niños corrieran a la cocina. A las madres les encantaban porque no requerían esperar horas como con una masa de levadura. Además, llenaban la casa con el aroma cálido de la canela, un olor que evocaba consuelo incluso después del último bocado. Se servían con un vaso de leche tras el colegio o se guardaban en la lonchera, convirtiéndose en un recuerdo dulce de la vida diaria. Los bolsillos de croissant eran una especie de homenaje a los sándwiches de charcutería que definieron la comida reconfortante estadounidense del siglo XX. En lugar de apilar carne de conserva, chucrut, queso suizo y aderezos sobre pan de centeno, estos sabores se encerraban en masa y horneaban hasta que el queso se derretía. El resultado era una versión cálida y portátil de un clásico que funcionaba tanto en cenas familiares como en reuniones deportivas. Permitían disfrutar de un favorito de deli sin necesidad de comprar panes especiales ni cocinar demasiado. La masa suavizaba los sabores fuertes del chucrut y la carne, convirtiéndolos en un éxito incluso entre quienes no solían comer Reubens. Eran una manera sencilla de ofrecer variedad sin salir de casa. Los vasitos de Crab Rangoon con croissant reflejaban la fascinación de mediados de siglo por los platos inspirados en la cocina polinesia y chino-americana, que se colaban en los recetarios comunitarios. Se mezclaba carne de cangrejo, o surimi, con queso crema, cebolla y especias, para luego colocarlo en la masa dentro de moldes pequeños y hornearlo hasta que quedaran burbujeantes. Era una versión económica de los populares aperitivos de tiki bars y restaurantes chino-americanos. Las familias los preparaban en fiestas porque daban un aire exótico, sin requerir ingredientes raros ni utensilios especiales. Tenían el encanto de algo aventurero y al mismo tiempo práctico, y su sabor cremoso con corteza crujiente no se parecía a nada más en los recetarios de la época. Eran una forma de experimentar con influencias internacionales desde casa, haciendo que la cocina pareciera moderna, conectada y un poquito atrevida. Uno de los trucos de despensa más ingeniosos era evitar que el azúcar moreno se endureciera. El consejo consistía en colocar dentro del tarro una simple rebanada de pan. Esa pequeña fuente de humedad mantenía los cristales blandos y fáciles de usar, evitando grumos y ahorrando frustraciones. Lo sencillo se convertía en eficiencia, menos desperdicio y más fluidez a la hora de hornear. Era un detalle mínimo que marcaba la diferencia, un hábito doméstico que aún hoy muchos repiten sin pensarlo. También existía un método casero para prolongar la vida de las hierbas frescas. Conservarlas en aceite. Se picaban finamente, se guardaban en tarros de cristal y se cubrían hasta arriba con aceite, sellando así el aire. El resultado era doble. Las hierbas se mantenían listas durante meses y al mismo tiempo el aceite se impregnaba de su aroma, convirtiéndose en un condimento delicioso. En los inviernos largos, cuando ya no había huertos, este truco era casi un milagro. Permitía disfrutar del verano en pleno enero. La sal, recolectada en manantiales y llanuras, fue la otra clave de la supervivencia. Para las comunidades nativas, encontrar un afloramiento de sal equivalía a encontrar oro. La recogían con paciencia, la secaban y la usaban para curar carnes, sazonar guisos y reponer fuerzas en viajes interminables. Era un recurso vital, no un lujo. Y junto a ella, otra alquimia de la naturaleza, el humo del bosque. Asar raíces directamente en las brasas transformaba lo duro y amargo en algo dulce y reconfortante. Extraídas de las cenizas, ennegrecidas por fuera pero tiernas por dentro, las raíces parecían tesoros escondidos. Ese mismo espíritu de paciencia también se reflejaba en la recolección de savia de arce, que, hervida lentamente, se convertía en un agua clara y dulce que sabía a primavera. En tiempos más recientes, cuando faltaba suero de leche, bastaba añadir unas gotas de limón o vinagre a la leche común para conseguir la acidez necesaria en panes y pasteles. Durante épocas de escasez, se inventó incluso una mayonesa casera con yema de huevo, vinagre y un poco de aceite, suficiente para salvar ensaladas y sándwiches. Y para intensificar un pastel de chocolate, no había nada mejor que un toque de café. Bastaba con una pizca para que el cacao brillara con más fuerza. Incluso el puré de patatas tenía su secreto: añadir la leche caliente poco a poco. Así se lograba una textura suave y ligera, sin que el almidón se apelmazara, un detalle que convertía un acompañamiento cotidiano en un plato digno de elogio. Mucho antes de todo eso, existían técnicas aún más primitivas pero igual de brillantes. Las ollas de barro poroso, por ejemplo, mantenían el agua fresca gracias a la evaporación, creando una especie de nevera natural.
Y las sopas de piedra caliente demostraban que, incluso sin ollas, era posible cocinar. Se calentaban rocas al rojo vivo y se introducían en cestas o fosas con agua y hierbas. El calor de las piedras mantenía el hervor constante, cocinando raíces, carnes y hojas silvestres en caldos nutritivos y ahumados. Era la prueba de que la cocina, desde sus orígenes, siempre fue más que recetas. Era ingenio, paciencia y creatividad al servicio de la supervivencia. El cuero de fruta era una obra de paciencia y de sol. Bastaba con extender pulpa fresca, dejar que el aire y el calor del día hicieran lo suyo y esperar a que la naturaleza la transformara en tiras masticables, dulces y nutritivas. Sin hornos, sin azúcar refinada, solo tiempo y luz. Era un alimento pensado para durar, ligero de transportar y lleno de energía, perfecto para caminantes, cazadores y familias que buscaban guardar el verano dentro de un rollo. El arte de sazonar carnes con bayas de enebro y hojas de salvia surgió mucho antes de que la palabra orgánico existiera. El enebro, con su sabor resinoso y penetrante, y la salvia con su perfume ahumado y profundo, crecían libres en vastas extensiones de tierra nativa. Combinados creaban uno de los sabores más antiguos y memorables de la historia culinaria. Los cazadores frotaban las bayas directamente sobre la carne fresca antes de ponerla al fuego, lo que no solo protegía el alimento de bacterias, sino que también le daba un aroma irresistible. La salvia se quemaba como incienso, se infundía en bebidas y se convertía en polvo para realzar incluso las piezas más duras de caza. Y como si fuera poco, también descubrieron que los frutos silvestres podían usarse para glasear y conservar pescados, creando combinaciones que eran tanto poesía como alimento. En tiempos más modernos, otro truco sencillo revolucionó las cocinas. Derretir mantequilla en el microondas envuelta en papel pergamino, al protegerla de un calor directo, se lograba que se ablandara de manera uniforme sin que las grasas se separaran ni se quemaran. Era un método rápido, limpio y muy apreciado en la mitad del siglo XX, cuando la eficiencia en la cocina se convirtió en un valor cotidiano. Incluso hoy sigue siendo un consejo útil para quienes buscan resultados perfectos en repostería. En épocas de escasez, la creatividad se centró en rendir lo poco que había. El pastel de carne, por ejemplo, se estiraba con pan o cereales remojados en leche. Esa mezcla no solo aumentaba el volumen, también aportaba jugosidad y suavidad a la carne picada. Durante la Gran Depresión y los años de racionamiento, esta práctica permitió alimentar a familias enteras con menos carne y lo hizo sin sacrificar sabor. Fue un recordatorio de que la frugalidad podía ir de la mano con la buena cocina. Y si hablamos de endulzar, antes de que el azúcar refinado existiera, los pueblos nativos descubrieron la dulzura secreta de la corteza del abedul. De su savia y de su interior, extraían un jarabe suave que aportaba notas delicadas a panes, infusiones y platos salados. No era un dulzor agresivo, sino una caricia que se mezclaba con el humo de la leña y el aroma de la tierra. Hoy, algunos cocineros lo están rescatando como una joya olvidada que nunca debería haber desaparecido. También había ingenio en el uso de los propios frutos de la tierra como recipientes. Calabazas gigantes vaciadas servían como ollas naturales, auténticos hornos lentos que cocinaban con paciencia sopas, guisos y panes. El alimento no solo se impregnaba de calor, también del espíritu de la cosecha. En los hogares del siglo pasado, la frescura de la mesa se cuidaba con trucos igual de prácticos. Si una lechuga estaba mustia, un baño en agua helada con una pizca de azúcar devolvía la vida a sus hojas. Incluso algo tan cotidiano como el aceite requería atención. Para conservarlo intacto, había que guardarlo en recipientes oscuros, bien sellados, lejos del oxígeno y de la luz. De lo contrario, se oxidaba y perdía todo su carácter. Era un recordatorio de que no basta con tener un buen producto, también hay que saber cuidarlo. Mucho antes de que las tiendas ofrecieran aceites aromatizados, los pueblos nativos ya infundían grasas animales o aceites vegetales con hierbas silvestres, menta, enebro, salvia, hierba dulce. Cada frasco era un pedazo de paisaje embotellado, una forma de guardar la esencia de la temporada y alargar su presencia hasta los meses de hambre. Eran aceites para sazonar, para curar y para recordar. Y si hablamos de recuerdos portátiles, nada superaba las mezclas de frutos secos y bayas. Secadas al sol y combinadas con nueces, semillas o incluso tiras de carne, eran alimento de camino, energía pura para largas jornadas, una versión primitiva pero perfecta del trail mix moderno. Y como sustituto versátil del plástico, el papel encerado se convirtió en el aliado de panaderos y cocineros, útil para envolver, separar y evitar que nada se pegara. Así, entre el ingenio ancestral y los trucos modernos, la cocina fue siempre una fusión de memoria, ingenio y supervivencia.
Antes de que el plástico se apoderara de las cocinas, el papel encerado era el gran aliado de los cocineros. Se utilizaba para separar capas de masa, forrar moldes o cubrir alimentos durante la preparación. Su superficie antiadherente lo hacía perfecto para estirar pasteles o trabajar con dulces bañados en chocolate sin ensuciar demasiado. Era una solución práctica, económica y sobre todo ingeniosa, que hoy vuelve a recordarnos que la cocina sostenible no es un invento moderno, sino una tradición olvidada. Otro de los métodos más antiguos y eficaces para conservar carnes era sumergirlas en salmuera. El agua con sal, a menudo acompañada de hierbas y especias, creaba un entorno hostil para las bacterias y al mismo tiempo potenciaba el sabor de la carne. Según la pieza y su tamaño, el proceso podía durar horas o incluso días, pero el resultado era siempre el mismo. Carnes más jugosas, resistentes al paso del tiempo y con un gusto profundamente aromatizado. Aún hoy, desde comunidades tradicionales hasta restaurantes de alta cocina, la salmuera sigue siendo un recurso imprescindible. Pero el secreto de un buen plato no siempre estaba en la carne, sino en el fuego. Cocinar sobre maderas aromáticas como el cedro, el mezquite o el nogal era una forma de transformar lo sencillo en memorable. El salmón cocinado sobre tablones de cedro absorbía aceites y aromas únicos, mientras que las carnes de caza adquirían matices intensos y ahumados gracias al mezquite. La leña no era solo combustible, era un ingrediente más. Y si hablamos de cocinar con la tierra, las ollas de barro eran la máxima expresión de paciencia y sabor. Modeladas con arcilla de río y endurecidas al calor del fuego, permitían guisos espesos y carnes tiernas que se cocinaban lentamente sobre brasas vivas. Cada cocción era un ejercicio de tiempo y confianza, sin relojes ni termómetros, solo el instinto y la experiencia. ¿El resultado? Platos tan concentrados y jugosos que parecían sacados de la propia naturaleza. En paralelo, la cocina doméstica del siglo XX seguía innovando. Trucos como usar agua caliente y un simple tenedor para pelar huevos duros reducían el esfuerzo y garantizaban resultados impecables. O aprovechar el agua de cocción de las patatas para espesar sopas y guisos, logrando una textura cremosa sin recurrir a harinas ni almidones adicionales. Eran soluciones prácticas que ahorraban tiempo, dinero y recursos, demostrando que la creatividad también se servía en la mesa de todos los días. Así, entre los saberes ancestrales de los pueblos originarios y los ingeniosos consejos de las amas de casa modernas, se fue tejiendo una tradición culinaria que aún hoy nos acompaña. Una cocina donde nada se desperdiciaba, donde cada ingrediente encontraba su lugar y donde el ingenio era el ingrediente secreto que lo hacía todo posible.